Entonces estamos en la segunda parte de nuestra primera clase llamada la Biblia, la palabra de Dios. Es la primera clase. La semana pasada vimos varios puntos de por qué creemos que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios y por qué creemos que tiene autoridad en nuestras vidas y sigue siendo vigente hoy en día. También vimos también los criterios por los cuales un libro debería estar en la Biblia y por qué un libro no debería estar en la Biblia. Y hoy vamos a ver algo bien interesante, características de la Biblia. ¿Puedes apuntarlo ahí? Voy a tratar de hablar lo suficientemente claro para que se te facilite tomar notas de esta manera. Características de la Biblia. La primera característica que vamos a hablar esta noche es que la Biblia tiene autoridad. Lo repito, la Biblia tiene autoridad. Fíjate lo que dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. Fíjate que todas las palabras de la Biblia son de Dios. Lo dice aquí Hebreos, que por muchas veces, de muchas maneras y en otros tiempos, Dios siempre habló por medio de sus profetas. Es decir, que cuando la Biblia dice que un profeta le hablaba al pueblo, estamos creyendo, estamos confiando que era Dios hablando a través de ellos, o eran ellos compartiendo un mensaje directamente de parte de Dios. Así que la Biblia tiene una autoridad, no porque diga que el profeta de tal nombre les dijo ese mensaje al pueblo de Israel, no porque lo haya expresado con sus bocas un hombre, quiere decir que no lo dijo Dios. Al contrario, la Biblia nos ayuda a confiar en que aunque hayan sido hombres, seres humanos, hombres y mujeres, que pronunciaron las palabras, fueron instrumentos usados por Dios para compartir lo que Dios quiso decir, lo que Dios sabía que nosotros íbamos a necesitar. Muchas veces la Biblia menciona frases como el Señor dijo, Dios habló y dijo tal cosa, o muchas frases parecidas a estas. Pero aun cuando no hay esta premisa de que Dios dijo, la misma Biblia nos confirma que aunque no tenga esa premisa, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? En 2 de Timoteo 3:16 lo dice así, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿verdad? Toda la Escritura. Y podemos ver que los apóstoles, los discípulos de Jesús, cuando empezaron a hacer el ministerio, ellos se referían a eso. Hay varias ocasiones en la Biblia donde los apóstoles hacían referencia, incluso el apóstol Pedro en alguna ocasión mencionó de las palabras que el apóstol Pablo, ya no nada más en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, cosas que el apóstol Pablo dijo en el Nuevo Testamento, eran consideradas como las Escrituras. Es decir, el apóstol Pedro estaba dándole esa autoridad a las palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía que era un hombre usado por Dios, que era un hombre que estaba siendo un instrumento para Dios compartir el mensaje. Quiero recordarte una premisa que aprendimos la semana pasada. La Biblia, nuestra Biblia, es la revelación especial. Y la característica de la revelación especial es que por medio de ella, Dios quiere revelarse al ser humano y darnos a conocer cosas que no podríamos conocer por ningún otro medio, más que por la palabra de Dios, por la Biblia. Amén. Entonces también otro detalle que te quiero decir es que la Biblia, al ser la palabra de Dios, la Biblia, ella tiene su autoridad de sí misma. La Biblia tiene autoridad porque ella misma se la da. No sé si me explico. Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces Dios mismo con sus propias palabras, de su propia voz, nos está diciendo, esta es mi palabra y por lo tanto hay que obedecerla. Si tú obedeces la Biblia, estás obedeciendo a Dios. Si desobedeces la Biblia, estás desobedeciendo a Dios.
¿Está conmigo? Entonces, nosotros creemos, hemos confiado y creemos que la Biblia tiene su autoridad porque es la palabra directa por Dios. No hay mayor autoridad que la palabra de Dios, que la Biblia. Y quiero decirte algo, la Biblia es la verdad final. Tal vez quieras anotar esto, la Biblia es la verdad final. Es la medida por la que se debe medir toda filosofía o toda presunta verdad. ¿Estás conmigo? Voy a repetir esta última frase. La Biblia es la verdad final y es la medida por la que se debe medir toda filosofía o supuesta verdad. Ahora vamos a pasar a la segunda característica de la Biblia que vamos a hablar en esta noche. Y la segunda característica es que la Biblia es clara. Hay claridad en ella. La Biblia es clara. Y podemos ver en Salmo 19:7, que dice la palabra de Dios, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Esto quiere decir que personas de cualquier estrato social pueden tomar una Biblia y con solo que sepan leer, pueden encontrar sabiduría en ella. Pueden encontrar bendición de parte de Dios en esta Biblia. La Biblia es clara, no se anda con rodeos, no es algo demasiado complicado para que alguien pueda beneficiarse de ello. Dios, como te repito, Dios deseó darse a conocer a la humanidad. Por eso Él procuró que esta palabra se formara. Y como veíamos la semana pasada, Dios la preservó por medio de tribulaciones, en medio de pruebas, en medio de ataques. Dios preservó esta santa Biblia para que cada generación pudiera tener un acceso a conocerle a Dios. Dios tiene el deseo de revelarse a su creación y se revela por medio de la revelación general, especial que te comentaba la semana pasada. Entonces, esta palabra, aunque dentro de la Biblia en algunas partes al principio pudieran parecer difíciles de comprender o captar, la Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas que sí son necesarias para llegar a ser cristiano y vivir y crecer como cristiano, todas ellas sí son claras. Podrá haber algunas cosas que no sean claras, podrá haber algunas cosas que pudieran ser difíciles de comprender, pero te aseguro que si tú buscas cómo ser un buen cristiano, cómo ser un buen hijo de Dios, cómo ser un buen discípulo de Jesucristo, lo vas a encontrar sin lugar a dudas. Lo vas a encontrar con toda claridad. También es importante recordarte que nosotros cuando entramos a la Biblia, sin ningún conocimiento previo, muchas veces ignoramos que esta es una palabra que fue escrita en otro continente y hace mucho tiempo también. Por lo tanto, en otro idioma, y nosotros leemos traducciones que se han procurado traducir lo más fielmente posible, pero sin embargo, podemos encontrar cosas que para nosotros no tengan sentido. Un ejemplo, y te lo voy a dejar de tarea si quieres investigarlo, hay una parábola o un dicho donde Jesús habla del ojo de un camello y dice que para un rico sería más difícil entrar al reino de los cielos que un camello entrara por el ojo de una aguja. Me equivoqué, dije el ojo de un camello, ¿verdad? Es el ojo de una aguja que un camello pudiera pasar por ahí. Te voy a dejar de tarea que investigues a qué se refería eso. Nosotros nos referimos a una aguja, nosotros siempre pensamos en una aguja, pero quiero que revises eso y después comentemos. Entonces, siempre la Biblia está hablando porque se escribió en un continente diferente, en tiempos diferentes, con referencias diferentes, ¿sí? Entonces, quiero recordarte nada más eso. Y por eso es muy importante que tú te prepares
por ejemplo, asistiendo a estas clases. No te pierdas estas clases porque van a bendecir mucho tu vida, pero también es importante que recordemos y que no nada más te quedes con lo poquito que pudieras llegar a entender, sino que trates de profundizar en tu conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, quiero decirte algo, comprender la Biblia de la mejor manera siempre va a ser el resultado de una condición espiritual del lector. Es decir, no puedes entender y comprender la Biblia sin la compañía del autor. Y hace rato platicaba con mi papá y me decía, hijo, alguien una vez me dijo que la Biblia es el único libro en el cual su autor te acompaña mientras lo lees. Qué genial, ¿no? Porque el Espíritu Santo, tú le puedes pedir, Señor, háblame por medio de tu palabra, quiero entender sabiduría, quiero formar mi carácter de acuerdo a tus propósitos. Tú puedes pedirlo y el Espíritu Santo puede visitarte en tu habitación, en tu tiempo donde vas a estar estudiando su palabra. ¿No es eso genial? Es extraordinario lo grande que es Dios y que Él es real en nuestras vidas. Y fíjate lo que dice 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces, si tú lees la palabra de Dios sin buscar al autor, lo más probable es que hayan muchas cosas que no te queden claras, que no puedas comprenderlas. ¿Por qué? Hay que discernirlo espiritualmente. ¿Estás conmigo? Cuando nosotros entramos en un tema difícil de interpretar, el problema no está en la Biblia, sino que el problema puede estar en nuestras limitantes. Como te decía, puede que no sepamos las costumbres y culturas del origen, del continente, de las ciudades, de los países donde fue escrita la Biblia, la cultura que se llevaba a cabo allá, cuáles eran los rituales. Posiblemente no los entendemos y muchas veces no comprendemos cosas no porque la Biblia está mal, no porque la Biblia tiene errores, no porque la Biblia debería mejorar, sino porque nosotros tenemos una limitación. Pero yo lo que te quiero decir es que siempre será necesario por eso pedirle revelación a nuestro Padre, al Señor, para que nos revele su palabra y para que nos revele su voluntad para nuestras vidas. Y también siempre va a ser importante que tú dediques tiempo en el estudio de la palabra y la preparación que tienes para leer en la palabra. Entonces, con esto terminamos el punto de que la Biblia es clara, y la Biblia es clara, y quiero ponerte una frase. Algunos teólogos han dicho, si no está en la Biblia, no es indispensable saberlo. Porque muchas veces tú puedes llegar a querer que Dios nos responda preguntas a veces que wow, a veces no sabemos de dónde las sacan, ¿verdad? Si no está en la Biblia es porque no es necesario saberlo. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que el autor es Dios y que Dios no se equivoca. Y si hay un tema del cual Dios no habla en la Biblia, es porque no afecta nuestra salvación, no afecta nuestra relación con Dios, no afecta nuestra eternidad. ¿Estás conmigo? Esa palabra es para convicción personal, no lo uses como una defensa de la fe, pero es para convicción personal. Amén. Tercera característica de la Biblia es que la Biblia es necesaria. Necesitamos la Biblia, necesitamos la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 10, 13 y 14. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? Y luego, más adelante, en el Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, la Biblia es muy clara
cuando nos dice que solamente por medio de ella podemos encontrar el camino para ser salvos. ¿Estás conmigo? Dice, la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Es decir, la fe va a llegar a tu corazón por oír la palabra de Dios. Así que si la Biblia es la forma en la que Dios se revela a la humanidad para dar a conocer su plan, entonces ella misma es el camino que debemos seguir para poder encontrarnos con Dios. Necesitamos leerla o necesitamos que alguien nos la presente, nos dé a conocer la palabra de Dios. Oye, aquí está la regla, el manual divino de Dios para tu vida. Aquí está la verdad que debes de seguir. Tal vez no la conocías, pero ahora yo te lo digo, aquí está. ¿Sí? O necesitamos leerlo o necesitamos la intervención de alguien para que nos presente a la palabra de Dios. Y no podemos conocer personalmente a Dios si no es por medio de la palabra. Para que nuestros pecados sean perdonados también, aquí está el camino que Jesús dejó para que nosotros entendamos cómo podemos obtener perdón de nuestros pecados. También para tener certeza de lo que Él quiere de acerca de nosotros. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 3:15. Las Sagradas Escrituras, le estaba hablando Pablo a Timoteo. Le decía, las Sagradas Escrituras pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es por medio de la Biblia. Si no la tuviéramos, no existiría una manera de conocer a Dios. Y vuelvo a recargarme un poquito en la enseñanza de que esta es la revelación especial. Dios se da a conocer a toda la humanidad por medio de la revelación general, que es, vaya, lo creado, lo que podemos ver, sentir con nuestros ojos, las cosas que sin tanto preámbulo ya delatan una inteligencia superior, ya delatan un poder superior, como el inmenso mar, como los ciclos del agua, como todos los procesos bioquímicos que pasan en los árboles, incluso el cuerpo humano. Es un diseño extraordinario. Todo eso nos deja saber, nos puede dar un entendimiento de que hay una inteligencia, un poder mayor que existe, pero no nos dice el nombre de Dios, tampoco nos dice el carácter de Dios, y tampoco nos permite tener una relación correcta con Dios. Es solamente a través de la revelación especial. Por eso es que estamos hablando de que la tercera característica de la Biblia es que la Biblia es necesaria. La revelación especial es necesaria porque solo por medio de ella tenemos oportunidad de tener una relación correcta con Dios. Y te voy a decir algo, la Biblia no solamente es como la puerta de entrada a la vida en Cristo. No solamente es el inicio de nuestra vida cristiana, sino que también la Biblia es necesaria para que nuestra vida cristiana prospere. Mateo 4:4, Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez más, haciendo referencia a las Escrituras y diciendo que nuestra vida espiritual tendrá valor, tendrá crecimiento, prosperará nuestra vida espiritual por medio de comer la palabra de Dios, por medio de alimentar nuestro espíritu con su palabra. Entonces, ¿tú quieres crecer en Cristo? ¿Quieres madurar? ¿Quieres crecer espiritualmente? Necesitas, sin lugar a dudas, la palabra de Dios en tu vida. La palabra es nuestra única fuente clara y definitiva acerca de la voluntad de Dios. En ningún otro lado vas a encontrar información confiable acerca de la voluntad de Dios si no es en su palabra. Gente te podrá decir cuál es la voluntad de Dios, pero si lo que te dice no está fundamentado en la palabra de Dios, esa información puede ser dudosa. La Biblia, que es la revelación especial, Dios la usa
para darse a conocer a la humanidad. Y eso no me voy a cansar de decírtelo. Esta es la herramienta que Dios ha usado, que Dios eligió, que Dios por su voluntad. Y la semana pasada decíamos que la Biblia no es la historia del ser humano con sus propios esfuerzos tratando de conocer a Dios. Jamás lo hubiéramos logrado. Sino que es la historia de Dios voluntariamente revelándose a nosotros que somos su creación. Qué genial, ¿no? ¿A quién le emociona estas clases? ¡Wow! Cuarta característica de la Biblia, por ahí lo vas a poder apuntar, te lo voy a repetir. Estoy tratando de hacerlo lo más amigable para que tomes notas. La Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente. La Biblia contiene todas las palabras de Dios que una persona necesita para llegar a ser cristiano, para vivir y crecer como tal. Para presentarnos ante Dios y estar preparados para toda buena obra. Salmo 119:1 dice, dichosos los que van por caminos perfectos. Caminos perfectos es la palabra de Dios. Los que andan conforme a la ley del Señor. La ley del Señor es la palabra de Dios. Dichosos son ellos, dice Salmo 119:1. También primera de Timoteo 3:17 está hablando Pablo a Timoteo y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios en el versículo 16 y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para capacitar. Dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que tu crecimiento personal depende de la Escritura. ¿Sí? Está hablando aquí, la Escritura es inspirada por Dios y a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, si tú quieres crecer, si tú quieres avanzar en los propósitos de Dios para tu vida, necesitas la Biblia en tu vida. Lo que Dios quiere decir a su pueblo para todos los tiempos en cuanto a asuntos específicos se podrá encontrar en la Biblia. Para tus relaciones interpersonales, en negocios y finanzas, con tu familia, incluso acerca de hábitos de salud, Dios lo escribió ahí. Entonces es necesaria la palabra de Dios. Y fíjate, vamos a hablar va a haber cosas en las que tú tengas una pregunta y posiblemente la Biblia no tenga una respuesta demasiado clara a esa pregunta. Aunque la Biblia no responda directamente a todas y cada una de las preguntas que podamos tener acerca de la vida, fíjate la importancia y la relevancia. Sí, la Biblia nos provee de la dirección que necesitamos tener para hacer toda buena obra. ¿Sí? Vuelvo a la frase. Si no está en la Biblia es porque no es absolutamente necesario saberlo. ¿Sí? Cuando no hallamos en la Biblia una respuesta, eso no quiere decir, también quiero tocar este tema y es bien importante en la familia cristiana. Es bien importante que cuando no hayamos una respuesta en la Biblia, nosotros sepamos que no tenemos autoridad para imponer ideas propias y decir que eso es palabra de Dios. Sí, cuando hay temas donde no es demasiado claro qué decisión tomar, Dios nos ha dado un criterio y nos ha dado el Espíritu Santo, que es un espíritu de discernimiento, de sabiduría, para tomar decisiones acorde a nuestra madurez espiritual. Pero yo no voy a imponer mi nivel de madurez espiritual para otros hermanos. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado que si alguien, por ejemplo, no es lo mismo que alguien te pida tu opinión, ¿sabes qué, hermano? ¿Tú qué harías o qué has hecho en esta situación? Tú le vas a decir, esto no es lo que dice la palabra de Dios, pero yo trato de hacerlo porque así entiendo que debería de actuar de acuerdo a la palabra. Yo he hecho esto y esto. Pero no vas a decir, lo tienes que hacer así, porque lo más probable es que estés imponiendo una preferencia y no una palabra de Dios.
¿sí? Entonces, Dios nos da un criterio y por medio de ese criterio tomamos decisiones, creyendo fielmente que honramos a Dios, pero ese criterio no va a ser una obligación para las demás personas, otros hermanos en la fe. Por ejemplo, habría algunas personas que hay personas que consideran tomar café como algo malo, como algo que no está bien. Adelante, la Biblia no habla del café como pecado o como no pecado. Hay versículos que algunas personas interpretan de alguna manera y han decidido voluntariamente evitar el café. Es un ejemplo nada más. No porque yo haya tenido esa convicción de dejar de tomar café, voy a decirle a todos que están pecando si toman café. No es lo mismo cuando la Biblia habla de la inmoralidad sexual. La Biblia es muy clara con temas de inmoralidad sexual, con temas de mentira, de robo, de engaño, pero en temas más de preferencias, como las comidas, ¿sí? Como algunos hábitos, no debemos imponerlo, ¿sí? Por otro lado, también hay interpretaciones doctrinales. Es que la iglesia debe ser el sábado o debe ser el domingo. Debe ser el domingo en la mañana. No, debe ser en la tarde. ¿Sí? Debe de venir todas las mujeres vestidas de cierta forma. Los hombres deben de venir de esta forma. Las mujeres deben sentarse de tal lado del auditorio, los hombres de tal lado del auditorio. Hay otras personas que van a decir, no, todos pueden sentarse donde quieran. Puede ser el domingo, puede ser el sábado. Esas diferencias doctrinales tampoco son obligaciones, ¿sí? Puede que para una comunidad cristiana lo más conveniente sea reunirse en cierto horario, hagan algunas cosas diferentes a nosotros, pero no por eso vamos a sentir que ellos son personas que no siguen a Cristo, que no son nuestros hermanos. Ser cerrados en este tipo de cosas ha hecho mucho daño al cuerpo de Cristo. Es decir, a toda la iglesia, a toda la comunidad de creyentes en Cristo. Ha hecho mucho daño el hecho de que seamos muy cerrados en este tipo de cosas que les voy a llamar secundarias. No pongamos la mira en cosas secundarias, sino en lo principal, en lo más importante. Como por ejemplo, la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Si hay otra iglesia que predica que la salvación la puedes ganar por medio de obras, ahí creo que sí hay que hacer una diferencia muy notoria. Pero que tengan una hora de alabanza y nosotros tengamos 20 minutos, yo creo que eso no tiene nada que ver. Amén, yo creo que quedó claro. Quiero cerrar este punto con la frase de nuevo: si no está en la Biblia, no es indispensable saberlo. Si sí está en la Biblia, hay que obedecerlo. Amén.